Hola, soy Alex. Aquí hemos visto cómo hacer un círculo perfecto a base de una guía y router. Pero hacer un círculo a base de lo que es un polígono regular en madera sólida, eso es exactamente lo que vamos a ver el día de hoy. Si te interesa este video, síguelo hasta el final. Para poder hacer nuestro círculo en forma perfecta, tenemos primero que saber qué figura es la que más podemos adaptar. Eso es lo primero que vamos a ver y posteriormente veremos todo el proceso de este trabajo. Para poder sacar mi círculo, necesito primero observar con qué figura puedo ahorrar mayor material. Si lo hiciera con un cuadrado, el material de desperdicio sería bastante. Con un hexágono, el desperdicio es menor, pero aún así es demasiado. Con un octágono, es considerablemente menor el desperdicio de materiales y razonable. Con un decágono, aún sería mucho menos el desperdicio de materiales, pero en el momento de tratar de apretar mi figura para unirla con mi herramienta, no podré ajustarla. Por ello, escogí el octágono para lograr el círculo que necesito. De los materiales que voy a utilizar son un recorte de MDF de 9 milímetros de grosor en un cuadrado de 62 centímetros por lado. Este nos servirá como plano, como guía y finalmente como molde. Por ahorro de materiales, adicionalmente ocuparé un sobrante del mismo MDF de 9 milímetros, ya que el dibujo del octágono rebasará las dimensiones del recorte cuadrado. Y nuestro material principal será madera sólida de cedro, la cual ya tengo canteada. Los recortes los haré hasta tener la dimensión exacta, tratando de utilizar de esta madera la parte más oscura, ya que tiene dos diferentes tonalidades. Lo primero que voy a hacer es buscar el centro de mi recorte de MDF y punzarlo para iniciar mi dibujo. La parte interna de este marco debe de ser de 50 centímetros, pero la pintura que llevará debe de estar montada sobre este, por lo cual le daré 12 milímetros para dicha montura. Por lo cual los 25 centímetros que ocupo de radio para hacer el círculo le reduciré los 12 milímetros. Ya que el compás que yo tengo no me da más allá de los 20 centímetros, fabricaré en forma rápida un compás que me pueda ayudar. Utilizaré un listón de madera de 5 milímetros de grosor por 22 milímetros de ancho y el largo debe de sobrepasar un poco mi cuadro de MDF. En el ancho de la madera buscaré su centro y lo marcaré a unos 2 o 3 centímetros de la orilla de mi listón y lo punzaré. Ya teniendo marcado, alinearé el clavo. Mediré del centro en donde está marcado el clavo hacia el canto de la madera, ya que si lo marcara también centrado me podría fallar por milésimas. Mi primera marca serían los 25 centímetros menos 12 milímetros, es decir, 23 centímetros con 8 milímetros. De la misma forma marcaremos en el compás el círculo externo, que será de 62 centímetros, por lo cual el radio será de 31 centímetros. Pasaré las marcas que hice en las caras hacia el canto de mi listón y con una lima triangular rebajaré donde se sentará el lápiz. El limado debe de ser suave y poco profundo. Aquí puedes apreciar cómo la ranura sirve solo para sentar la punta del lápiz. Una vez que tenemos las marcas necesarias, podemos introducir el clavo haciéndolo pasar hasta el otro extremo, sacando solamente la punta. Sobre el centro de nuestro cuadro de MDF que ya estaba punzado, colocamos la punta del clavo para poder trabajar nuestro compás. Y así podemos ya tirar nuestra primera línea circular. Y también dibujo el círculo externo. Y aquí tendré ya el círculo que representará a nuestro marco. En este caso sería muy fácil hacer el dibujo del octágono, ya que solo debemos marcar una cruz y una X de punta a punta de nuestro cuadro. Pero aún así es mejor trabajarlo con una medida exacta a base del transportador.
Si deseas ver cómo saco el ángulo correcto para hacer mi dibujo, te invito a que veas mi video de los ángulos y la carpintería. Te dejo el enlace en la parte de arriba del video, así como en la descripción. Ya que mi escuadra de 24 pulgadas no me puede ayudar a tirar la línea de punta a punta, utilizaré un tubular cuadrado de aluminio, tomando en cuenta que debo de alinearla de orilla a orilla pasando por las líneas que puse con el transportador. Para sacar el tamaño exacto de las piezas de madera que necesito para mi octágono, mediré del círculo interno hacia adentro por las líneas del triángulo 5 milímetros. Uniré ambos puntos con una línea recta. Recordarán que dije que ocuparía un pedazo extra de MDF, ya que me saldría de las dimensiones de nuestro cuadro. Este lo pondré al ras de la orilla del cuadro y pondré una línea aumentando la que tengo en el triángulo de mi dibujo. Marco a 5 milímetros del círculo exterior en la parte central del triángulo que estamos trabajando. Pongo mi escuadra sobre la línea que habíamos dibujado en la parte interna. Y utilizo una regla situándola sobre la marca de los 5 milímetros externos. Y mido las orillas entre mi escuadra y la regla para que quede paralela. Y finalmente, trazo una línea de punto a punto. Aquí ya podemos medir el ancho que se necesita para recortar nuestra madera, que en este caso son 10 centímetros. Esta es la forma más sencilla de hacer nuestro dibujo. Pero también se puede manejar de otra manera. Este es un poquito más complicado para poder lograr nuestro dibujo, pero tendríamos las piezas a recortar más fáciles de calcular. Y aquí tengo ya mi madera de cedro cortada a 10 centímetros de ancho. Tomaré la medida del largo de recorte de madera que se necesita por la parte externa, dándonos en este caso 26 centímetros exactos. Para hacer el primer corte que necesito como molde del resto de mis piezas, pondré mi sierra de ingletes en 22.5 grados, que son los que necesito para el octágono. Esta graduación sabrás cómo se saca en el video de los ángulos y la carpintería que te invito a ver. Y realizo mi primer corte. Una vez teniendo mi primer recorte, mediré de la punta recortada los 26 centímetros que requiero para mi pieza y lo marcaré con una línea utilizando el goniómetro o una escuadra falsa deslizante. Pondré mi sierra de ingletes en 22.5 grados del lado derecho de esta, es decir, en el otro extremo de la sierra. Pondré mi madera en posición observando la navaja quede sobre la parte exterior de la línea y procedo a hacer mi corte. Verifico que mi corte haya quedado exactamente en los 26 centímetros que necesitamos. Para los siguientes cortes hay dos formas de desarrollarlos. La primera sería utilizando el primer recorte como guía. Volteamos la madera y posicionamos cara con cara la madera a recortar con la que ya está recortada. Emparejamos los cantos de estas. Lo acomodamos sobre lo que es la sierra ingletadora cerca de la posición de corte. Se baja un poco el disco de corte sin encenderlo y se empuja ambas maderas hasta que tope la ya recortada contra el disco. Una vez alineadas sobre lo que es el corte, aseguramos nuestra madera y procedemos a cortar. Y se verifica que ambas maderas estén a la misma medida. La segunda opción que tenemos es bajar nuestra sierra de ingletes en posición de guardado. Pondremos nuestro recorte sobre la sierra a que tope con el disco. Ponemos un tope guía prensado en la sierra. Así podríamos poner ya nuestra madera para hacer el resto de nuestros recortes. Este tipo de corte debemos de tener la precaución de sujetar bien la madera mientras cortamos, ya que la presión entre el disco de corte y el tope guía podrían botar la madera que estamos trabajando, provocando un accidente.
Finalmente se verifica que las piezas tengan la misma medida. Una vez haciendo todos los recortes, sobre mi dibujo guía comprobaré que dé el octágono exacto, sin que se abran ninguna de las líneas de corte. Para ensamblarlo utilizaré una unión con galletas, más que para darle fuerza, será para estabilizar mis maderas en el momento de la unión, sin que éstas se lleguen a desalinear. La galleta debe de estar introducida en lo que es el centro del círculo, no del octágono, ya que en el momento de hacer el recorte, esta podría exponerse echando a perder el trabajo. Tomaré la medida del círculo interno hacia el centro de la galleta, dándome 42 milímetros. Es exactamente esta medida la que le daré a mis piezas de madera, midiéndolas de la parte interna hacia el centro. Aquí se puede observar que no sería en la mitad del corte para el octágono. Y una vez habiendo terminadas las perforaciones para la galleta, inicio el ensamblado. Para apretar mi ensamble, utilizaré la abrazadera de correa de ángulo variable de B6. Se instala la correa alrededor del octágono, poniendo las piezas anguladoras en cada punta y se ajusta con la manivela. Finalmente se tensa con el mango para presión. Nuestro recorte de MDF ya tuvo la función de plano y de guía. Ahora debo de convertirlo en molde para hacer el recorte final. Para ello utilizaré la guía de círculo perfecto. En este caso utilizaré la pequeña con el router. Si no has visto cómo se hace esta guía, te dejo el enlace del video en la parte superior y en la descripción. Inicio recortando el círculo externo y posteriormente recorto el círculo interno. Al terminar de hacer el recorte sin mover la moldura, levanta la navaja del router para evitar dañar el trabajo. Así tendríamos ya nuestro molde para lograr redondear nuestro marco. Aquí les muestro el octágono bien alineado gracias a la galleta interna que puse. Puliré con grano del 80 y posteriormente haré el recorte para que quede completamente circular. Para lograr que mi madera quede en círculo, voy a voltear mi octágono por la parte trasera. Pondré mi molde sobre este y lo centraré observando que el molde no deje ninguna parte por fuera del octágono. Le marcaré con un lápiz para poder ubicarlo de forma inmediata al momento de montarlo. Pondré unas gotas de pegamento para evitar que el molde se mueva en el momento del recorte. Pongo mi moldura centrándome en las líneas que están marcadas y lo fijaré con pequeños clavos para inmovilizarlo. Utilizaré el router con navaja de media o 12.7 milímetros con valero guía. No olvides fijar bien tu trabajo al banco para evitar accidentes. Los recortes los iré haciendo por pequeños tramos. También se pueden recortar las puntas con sierra circular y posteriormente utilizar el router. De la misma forma haré los rebajos de la parte interna. Una vez hecho mi recorte,
retiro la moldura para evitar que el pegamento se adhiera con fuerza. Así quedaría finalmente el círculo perfecto de marco. Ya teniendo listo el marco circular, haré por la parte interna el rebajo de la montura con una navaja reguilete y por la parte externa decoraré con un redondeado o boleado. El rebajo para la montura será de 12 milímetros de ancho por 1 centímetro de profundidad. El redondeado lo haré con una fresa boleadora de 5 octavos. Aquí podemos observar la medida de la montura de línea a línea, que es de 50 centímetros, tal como la pidió el cliente. Ahora lo puliré hasta grano 150 y lo terminaré con barniz alquidálico diluido con gasolina. Si no has visto cómo se diluye y se aplica el barniz alquidálico con gasolina, te dejo el enlace en la parte de arriba y en la descripción de este video. Una vez que está terminado de lijar y de barnizar, hice unas pequeñas perforaciones para poder montar lo que es la pintura. Para montar la pintura sobre el marco, utilizaré chilillo o tornillo para madera como este. Debo de tener la precaución de meter el tornillo a mano, ya que si lo hiciera con atornillador eléctrico o hiciera perforación con broca, podría jalar los hilos del lienzo echando a perder la pintura. Por lo cual lo haré en forma manual y con mucha calma. Les muestro el trabajo finalizado del marco montado por la pintura fabricada en acrílico sobre lienzo, creación de Adriana Rivera, que al calce de la pintura firma como Avi Rivera. Ella es pintora profesional, orgullo de Jalisco. Esta pintura es un realismo mágico. Ella la llama algarabía de primavera. Espero que el presente video te haya gustado y también sea útil para tu trabajo. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.